Email de Wacom que Handa Pescado ya o Renga Chuan ya, pero estamos aquí aprendiendo cocina. Alejandro Pikachu, ya Paquichispas, bienvenidos. Hoy día vamos a aprender a cocinar un poquito. Vamos a experimentar. En realidad vamos a hacer un imata chalhuaterte. ¿Qué es chalhuaterte? Pescadito frito, que es lo más fácil que podemos hacer, acompañado con su papa y su ensalada. Entonces acompáñenme en este video que vamos a aprender un poquito más de quechua mientras vamos cocinando. ¿Pero qué se dice pescado frito? Chalhuaterte. Otra vez, chalhuaterte. Entonces, hinaka con la puncha yacha, entonces chalhuaterte alinta guayquita. Ahora vamos a proceder a lavar algunos de los ingredientes. Y me acuerdo a ver, mejor sumarse para que esté bien a dieta. Vamos a cocinar con sus papitas, su ensalada y su pescadito, nada más. ¿Ya? Son las cosas que vamos a utilizar para cocinar. Y madre está, papa, y lechuga, tomate, ya. Se llama tachar. A ver, vayamos a lavar pues nuestros ingredientes. Como es para nosotros nomás, solo vamos a lavar 3 papitas para sancochar. Una sola persona, 3 papas. ¿Será mucho? Nishu, ascacho. Nishu es demasiado, ascacho es bastante. Aprendí un poquito, papa. Papa es lo mismo en quechua. Papa. ¿Ya? Quinza, número 3, quinza. Recuerden eso, quinza. ¿Ya? Quinza papa, 3 papas. ¿Ya? O 15 papacuna, podría ser en plural, 15 papacuna. Ya está. Lavar que se dice mahli, mahchi, cualquiera de los dos, podría decirse mahchi, mahli. Lavar, ¿ya? Enjuagar, si enjuago sería chuyanay. Enjuagar, chuyanay. Ya, aquí ponemos a la olla. Está gracioso, pero solo son 3 papas que tenemos que cocinar. Y eso, ¿qué se dice cocinar? Waikui. Manca 1, mira, fíjense, elementos que vamos a utilizar. Waiko y manca 1, ya está. ¿Qué más? Hervir, timpuy. Ya, esperemos que hierva. Ahora, ¿qué se dice condimentar? Condimentar es cachicho de chorana, pero miren, en este caso vamos a poner un poco de limoncito y hemos puesto nuestro condimento aquí, mira, fíjense. Ya. Entonces, no, mucho condimento, eso no debo poner mucho condimento, pero ya, pues ya fue. Conan caché y chama. Chalwa churros, cachita con churros nas kan que mejor. Hawits. Okay, nigash. Chamat men khawts mas men kachat chankain, wikapain. Poner es churay. No pa churarlos aquí. Ajá. Churar aquí más charinda, ya está. Ahora sí, ya tenemos nuestro condimento. Bueno, cuando ya tenemos listo, ya pues es hora de condimentar el pescadito aquí. De verdad yo no como mucho condimento, pero por esta vez vamos a comer un poquito de condimento. Y esto lo vamos a poner en un plato. Tenemos un plato para acomodar esto. ¿Ya? Igual la otra parte del pescado, ¿ya? Lo que estaba sobrando. Acomodamos ya mientras nosotros esperamos. ¿Ya? Ya está bien. Está riquito. Ya está. Hemos condimentado, amigos, y esperamos ahora sí a preparar nuestra ensalada. Mientras tanto preparamos la ensalada. Para poder preparar nuestra ensalada solo vamos a utilizar 2 ingredientes, que vendría a ser la lechuga y el tomate. Lechuga, esta lechuga es totalmente orgánica que hemos traído de aquí de una de las comunidades de San Jerónimo, totalmente orgánica. Y tomatito. Y ahora vamos a proceder a preparar nuestra ensalada. Papa chayarushañi. Cuando está cocinando, ya cocción, está en plena cocción, decimos papa chayarushañi. Ya está cocinándose. ¿Ya? Entonces vamos a sacar la papa. Y por aquí ya tenemos la ensalada lista para poder ya servir. Lo único que nos falta ahorita es freír el pescado. Entonces vamos a proceder a eso. Aquí está nuestro pescado, como estamos viendo, ya condimentadito. Lo único que le falta poner es harinita y luego al sartén. ¿Ya? Y vamos a hacer eso ahora. Con agua y en su mano. Vamos a poner el pescado a la harina como corresponde, supuestamente. Y me de Wacom que Handa Pescado ya o Renga Chuan ya, pero estamos aquí aprendiendo a cocinar. Ya está, ya tenemos. Y esto lo llevamos a nuestro sartén. ¿Ya estará nuestro sartén? Aquí está. Ya creo, ya. Entonces ponemos a nuestro sartén. Aquí está. Tarán. Aquí está.
y se empieza a freír nuestro pescadito. Eso se llama chalwa terti. ¿Qué se dice freír en quechua? Tertichi, freír, ¿ya? Terti también freír, pero más bonito suena tertichi. Mientras estamos cocinando, hemos ya terminado, mis queridos amigos, de cocinar. Fácil, pero ya se guía linda, sumata, guayquita, con anchera, que cote guayquichan, ya, se manda cas, para un guayco, ni me manda, y matas guayco, no te mandan y te canca de marimunaki. Bueno, vamos a mostrar. Ya hemos emplatado y realmente así ha quedado nuestro pescadito. No está crudo, está bien cocido. Aquí está nuestro plato, la papa y la ensalada, con bastante ensalada. Ahora sí, es hora de consumir nuestro pescado frito con sus papas nativas y su ensalada. Espero que te haya gustado este video. Y si no te ha gustado, igual. Espero que te haya gustado. Ya pues, síguenos en nuestro canal y seguiremos aprendiendo quechua, La idea es aprender quechua. Como hemos dicho, hay varias palabras que hemos aprendido hoy día. Por ejemplo, mahli, lavar, que se llama mahli, lavar, papa, se dice papa. ¿Qué se dice pescado frito? Charua terte, ¿ya? Tertichi, freír. Waikoi, cocinar y palabras de ese tipo. Entonces, mis queridos amigos, a disfrutar esta riquísima comida que está aquí. ¿Ya? Esta rica comida que están viendo aquí. Ya, pues nos vemos en el siguiente video y no se olviden de seguirnos y compartir este video. Topananskama.